Montesquieu rompe lanzas contra el despotismo, fustiga el abuso que los aristócratas hacen de sus privilegios, la ambición de los cortesanos y la charlatanería y afán de dominio por parte del clero. No expresa más que sarcasmo para la política del regente, el duque Felipe. Manifiesta desdén de un patricio y juzga despectivamente a financieros e intendentes, reclutados, según él, entre los peores lacayos. La sátira de Montesquieu va dirigida ante todo contra el absolutismo, que en su principio es un signo evidente de degeneración política. Las cartas persas obtuvieron un éxito increíble. La ingenuidad deliberada de sus sencillas descripciones, su tono frívolo en apariencia y el viaje imaginario de unos príncipes orientales a países de Occidente fueron del agrado de numerosos lectores, no todos asiduos a los salones intelectuales. Los lectores más propensos a reflexiones serias supieron también hallar en la obra una profusión de ideas y consideraciones fecundas que Montesquieu, fiel a la mentalidad de su generación, presentaba sin asomo de pedantería. Su estilo alcanza el nivel de la mejor prosa francesa, sencillo y claro. La popularidad de la obra fue sensacional. Pese a la oposición de las autoridades, Montesquieu fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1728, aunque rara vez participó en sus reuniones. Emprendió largos viajes por diversos países europeos para ampliar sus conocimientos. Su escasa versación en lenguas modernas no le fue escollo, puesto que una auténtica élite francesa lo acogió con idéntico entusiasmo en Viena, Roma y Budapest, lo mismo que en Ámsterdam y Londres. Siempre llevaba consigo su carpeta de notas y se esforzaba en reunir valiosas informaciones acerca de la organización de los estados, el comercio, la hacienda, agricultura e industria. Desde este punto de vista, su estancia en Inglaterra revistió considerable importancia. Montesquieu pudo estudiar a fondo las estructuras políticas de aquel país y asimilar la filosofía de Locke. No olvidaba su objetivo primordial, que era poseer una idea exacta del carácter nacional inglés en toda su esencia y peculiaridad. Un estudio crítico sobre el Imperio Romano. En el transcurso de sus viajes, Montesquieu maduró el proyecto de escribir una vasta historia social de la humanidad. De hecho, sus consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia constituyeron un resultado fragmentario de dicho proyecto. Se trata de una obra totalmente distinta a las cartas persas, ya que en ella se expresa con un carácter grave y un estilo extremadamente sobrio, en el que Montesquieu sabe tallar como un hábil orfebre frases rebosantes de sentido. No se crea por ello que la seriedad de la obra provoque monotonía ni aburrimiento. Incluso las consideraciones más abstractas aparecen ilustradas a menudo con admirables retratos, imágenes sorprendentes y comparaciones inesperadas. Cierto es que el asunto nada tiene de original, por ser la admiración hacia Roma antigua una herencia del Renacimiento. Aunque Bossuet tratara ya parcialmente el mismo tema en su discurso sobre la historia universal, en realidad el obispo de Meaux solo se había propuesto demostrar la intervención de la providencia divina en la evolución histórica. En cambio, el racionalista Montesquieu buscaba el principio de causalidad, prescindiendo de toda perspectiva revelada. Según él, ni los poderes sobrenaturales ni el simple azar determinan dicha evolución, sino otras causas concretas de naturaleza física y moral. Por el hecho de abrir nuevos cauces al servicio de la ciencia histórica, la obra de Montesquieu no carece de defectos. Su estructura resulta algo incoherente e ignora la controversia, en pleno auge entonces, sobre las fuentes documentales de la historia romana. Así habla con idéntica certidumbre sobre la existencia de Numa Pompilio como de la de Augusto. Estudia la religión romana de un modo superficial y no se molesta en llevar a cabo investigaciones sobre los problemas económicos de la antigua Roma, por tratarse de una tarea a la que pensaba dedicarse ulteriormente. Otro de los errores de su obra, aunque considerado un mérito en opinión de sus contemporáneos, es su tendencia a elaborar leyes históricas partiendo de juicios generales. No obstante sus defectos, la obra resultó ser de sumo interés para sus contemporáneos. De él se dijo también que puso de moda la filosofía de la historia, incluso entre las mujeres. Las vicisitudes de la antigua Roma, tan conocidas y divulgadas por la retórica y el arte dramático del siglo XVII, adquirieron una significación más profunda. Además, la obra aportaba a los lectores un acopio de pensamientos fácilmente aplicables a cualquier otra sociedad distinta de la Roma antigua. El espíritu de las leyes. Los críticos literarios no están aún de acuerdo acerca de si las consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia deben tomarse como un libro independiente o como un capítulo separado de la obra principal de Montesquieu, El espíritu de las leyes.
Una vez regresado de sus largos viajes, el célebre erudito había vuelto a residir en sus posesiones, cerca de Burdeos, y luego en París se dedicó a la compilación y clasificación de una gran cantidad de material. Su deficiente salud y el debilitamiento de su vista lo obligaron finalmente a abandonar su obra. El espíritu de las leyes no resultó tan voluminoso como hubiera deseado su autor. Basándose en los estudios de derecho público llevados a cabo hasta su época, Montesquieu toma como punto de partida el derecho natural, por dimanar de él las leyes humanas. En cambio, llega con excesiva rapidez a las sociedades civilizadas, sin verificar un conveniente examen de sus orígenes. Su finalidad es demostrar la relación que hay entre las leyes divergentes en apariencia promulgadas en un país. Encuentra en todas partes consecuencias naturales y lógicas. Una profusión de ejemplos le permiten afirmar que las leyes mantienen entre sí vínculos estrechos, resultantes a su vez de la misma naturaleza de las cosas. Las leyes no aparecen establecidas por un poder sobrenatural o por un legislador mítico, sino que son relativas y varían de un pueblo a otro. Los derechos políticos, económicos y sociales de una sociedad cualquiera tanto dependen del medio físico, de naturaleza, del suelo, clima, población, etc., como del medio moral, educación, religión e ideas. Las leyes ejercen a su vez influencia sobre estas condiciones de tal manera que puede decirse que se crea un intercambio continuo entre ambos factores. El estudio de Montesquieu sobre la estructura de la sociedad es relativista y determinista. El destino de los pueblos depende de la estructura de su legislación, de tal forma que una sola piedra desplazada de su lugar puede hacer tambalear todo el edificio. Como tales, tanto el relativismo como el determinismo no eran nuevos ni originales. El relativismo sostiene que no existen verdades absolutas y que todos los conocimientos humanos dependen del medio, están vinculados a su época y dependen de categorías diversas, lugar, tiempo, etc. Por su parte, el determinismo afirma que la voluntad del hombre no actúa con libertad, sino que está determinada también por circunstancias u otras causas externas. El espíritu de las leyes, aparecido en 1748, aplica ambos conceptos filosóficos, relativismo y determinismo, a la sociología estudia la sociedad en un sentido más amplio y por vez primera formula comparaciones de este tipo, con una preocupación profunda en cuanto a erudición y claridad de conceptos. Como los antiguos politólogos griegos, Montesquieu reduce las diversas formas posibles de gobierno a 4 tipos principales. En primer término, el despotismo, que asienta su poder en un régimen de terror. En segundo lugar, la monarquía, cuyo principio es la ambición. Luego, la república aristocrática, sinónimo de moderación. Y por último, el gobierno democrático, que se apoya en el concepto de virtud, es decir, en el sentido cívico que coloca el bienestar general por encima del particular. Una forma de gobierno viable para todos los países es poco menos que inconcebible, pues resulta evidente que, siendo las características de los pueblos tan diversas, exigen formas distintas de gobierno e instituciones de derecho civil también diferentes. Un conocimiento más profundo de las convicciones de la sociedad permite modificar y perfeccionar las leyes. El rasgo típico del pensamiento de Montesquieu y en general del siglo de la Ilustración es precisamente esa suposición optimista de que un sistema de leyes bien estructurado puede proporcionar a cualquier pueblo riqueza y poder, si bien Montesquieu ni siquiera indica el camino para lograrlo. En su célebre capítulo acerca de la Constitución inglesa y su equilibrio de poderes, desarrolla un análisis teórico perspicaz de las realizaciones entre las estructuras políticas y las tradiciones sociales, aunque no se extiende sobre la posible utilización y eficacia del sistema. La misión del Estado no es realizar los planes de la providencia, sino garantizar a los ciudadanos su libertad, entendiendo por libertad aquello que le permite hacer cuanto debe desear y no verse obligado a hacer aquello que no tenga necesidad. La mejor garantía de esta libertad es una estricta y bien equilibrada división de poderes. El Estado debe estar organizado de tal modo que unos puedan frenar el poder de los otros. El ideal político de Montesquieu es un Estado que otorgue el poder ejecutivo al príncipe, el poder legislativo a una representación popular y el judicial a un colegio independiente de magistrados. Sería catastrófico que una sola persona o grupo de notables fuera de la nobleza o del pueblo ejerciera a la vez estos 3 poderes, el de elaborar las leyes, el de ejecutar las determinaciones públicas y el de juzgar los delitos, los pleitos y diferencias entre particulares. El espíritu de las leyes era una síntesis magnífica de los ideales y objetivos de la llamada Ilustración. Los filósofos que se ocupaban en particular de los problemas sociales hallaron en esta obra puntos concretos de reforma, cuya visión relativista favorecía la tolerancia recíproca.
Los cristianos comienzan a despojarse de aquel espíritu de intolerancia que los animaba. Se critica severamente que en España se haya perseguido y en Francia se haya hostigado a cristianos cuyas creencias no estuvieran de acuerdo con las del príncipe que las regía. Se han percatado al fin de que el celo por el progreso de la religión es ajeno a la vinculación que se tiene con ella, y que para amar y practicar la religión no es necesario odiar y perseguir a quienes no la practican. El relativismo de Montesquieu y su interés por la etnografía le permitieron también descubrir la importancia que revisten las características de los pueblos. Es necio que los conquistadores pretendan imponer a los pueblos sus leyes y costumbres. Montesquieu dejó en el momento de su muerte, acaecida en 1755, gran cantidad de manuscritos inéditos, descripciones de viajes, cartas, notas diversas, reflexiones y ensayos que no serían publicados hasta finales del siglo XIX. Infancia y adolescencia de Voltaire. En 1705 falleció a los 80 años de edad Ninon de Lenclos, una de las cortesanas más célebres del gran siglo, de Luis XIV. En su testamento legaba 2.000 libras para adquisición de libros a un adolescente que contaba entonces 12 años y que se llamaba Francisco María Auret. De este modo, parecía que el libertinaje de la Fronda tendía un puente al hombre que, tras el famoso seudónimo de Voltaire, sería el primer portavoz del llamado libertinaje en el siglo de la Ilustración. La palabra libertinaje ha adoptado en la actualidad un sentido totalmente distinto del que tenía en el siglo XVIII. Del mismo modo que en la historia de Francia del siglo XVII ha sido llamado el de Luis XIV, podría decirse que el siglo XVIII es el de Voltaire, nacido en 1694 y muerto en 1778. Su carrera literaria abarca desde la muerte del rey Sol hasta los últimos años que precedieron a la Revolución. Su evolución intelectual impuso su sello a la época en que vivió y de hecho en Voltaire, quien expresó mejor que nadie el espíritu de la Ilustración. Francisco María fue enviado a cursar estudios al Colegio Luis el Grande, una de las mejores instituciones pedagógicas de los jesuitas en aquella época. Allí trabó amistad con jóvenes procedentes de ilustres familias, como los de Argenson. Su padrino fue el abad Chateauneuf, famoso libertino, y su ahijado procuró por todos los medios que aquel lo introdujera en el elegante salón de la antigua cortesana, Ninon de Lenclos, convirtiéndose en asiduo acompañante suyo en los círculos mundanos. Esas menudas incursiones en la vida social elegante y sus primeros trabajos literarios perjudicaron bastante su régimen de estudios y su padre hubo de sacarlo del colegio con el propósito que se dedicara a estudios de derecho. Esta decisión no satisfizo en modo alguno al joven Auret, quien a los 16 años de edad solo deseaba crearse lo antes posible un nombre destacado en la literatura. El futuro Voltaire buscó por consiguiente nuevos protectores y muy pronto fue bien recibido en varios salones, donde se hizo apreciar por su excelente pluma y su lenguaje desenvuelto. Su padre consiguió que fuera nombrado paje y accidentalmente secretario de un embajador de Francia en La Haya. El resultado fue un fracaso. El joven Auret se trenzó en innumerables pendencias, se enamoró de una dama, trató de raptarla y acabaron por enviarlo de nuevo a su casa. Creyó que se adaptaría durante algún tiempo a las actividades de un bufete de abogado, en el cual adquirió experiencia profesional. Inteligente y perspicaz, demostró en su nuevo oficio un sentido comercial realmente extraordinario. A pesar de ello, jamás abandonó sus trabajos literarios ni sus antiguos amigos. El camino de la Bastilla. A la muerte de Luis XIV, los enemigos del absolutismo parecieron moderar sus ataques. La regencia se mostraba políticamente débil. Bajo la máscara del anonimato era fácil burlar la censura. Todo cuanto antes se consideraba sagrado era entonces combatido por epigramas rebosantes de frases irreverentes. El joven Auret, quien se sentía con vocación para tal género de literatura, no desperdició ocasión de demostrar su talento. Como se le sospechara autor de algunas sátiras feroces dirigidas contra la regente, fue enviado a la Bastilla. Luego fue puesto en libertad, pero se le prohibió residir en París. Sin embargo, sus protectores eran lo suficientemente poderosos para conseguir revocar la sentencia y lograr que viviera en la capital, único lugar donde podría conquistar la gloria literaria que con tanto ardor deseaba. Fue precisamente a su regreso a París cuando Auret adoptó el seudónimo de Voltaire. Su primera tragedia, Edipo, obtuvo un éxito inmediato. La primera representación tuvo efecto en 1718 en presencia de la corte. Agasajado en todas partes, obtuvo una pensión real, frecuentó el trato de las más bellas actrices y escribió algunas tragedias al estilo de Racine.